Un saludo muy especial en esta hora para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo, que su gracia, su paz, su bondad, su fidelidad siempre permanece con nosotros y será soporte para nuestra vida. Bien, estamos en este tiempo hablando sobre los pensamientos de Dios acerca de nosotros, sus planes acerca de nosotros. Y quiero en esta hora hablar sobre los pensamientos de paz, que forman parte de la enseñanza de los pensamientos de Dios acerca de nosotros, según el libro de Jeremías capítulo 29, verso 11. Y dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Gloria al Señor. Yo sé los planes que tengo de vosotros. Yo sé los planes que tengo de vosotros. Y quiero que estemos viendo en esta hora sobre los pensamientos de Dios, sobre los pensamientos de paz de Dios, algo maravilloso que estuve meditando esta semana y me da gozo saber que Dios en su infinita gracia, en su infinita bondad, es y seguirá siendo esa perfección para nosotros. Quiero que vayamos al libro de Efesios capítulo 1. Este también lo leímos en la enseñanza pasada y me quiero referir a él porque es como el principio de la enseñanza que en esta mañana quiero darles de una manera muy especial. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra dice que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Recuerde que en Cristo, en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, dice la palabra. Pero me gozo en esta parte del pasaje cuando dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuera hecho. Tú y yo ya habíamos sido escogidos, pero mire la característica de cómo nos escogió Él. Él nos apartó para Él santos y sin mancha, santos, apartados para Él, porque la palabra santo significa apartado para, y sin mancha, es decir, limpios. Entonces aquí hay una premisa, una base inicial de la enseñanza, y es que Dios nos escoge antes de la fundación del mundo ya con una característica: santos y limpios, apartados para Él, limpios. Recuerde que cuando Él nos formó, nos hizo a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios. Y recuerde que sus palabras son verdad. Hechos a su imagen y semejanza, como Él es. Y el hombre estuvo allí donde Dios lo dejó, en el Edén, en el huerto. Y allí hizo muchas cosas antes de que el hombre cayera. Antes de que perdiera esa santidad y esa limpieza como Dios lo había hecho. Es decir, que nosotros originalmente fuimos diseñados santos y limpios, diseñados con un diseño perfecto. Pero a causa de la desobediencia del hombre, del pecado de Adán y Eva, ellos perdieron esa santidad y esa limpieza. Y esa pérdida llegó también a nosotros. Porque ahora la palabra dice que por medio de una persona entró el pecado a la humanidad, es decir, a Adán. Por medio de ese pecado, nosotros ya no fuimos más santos ni limpios, porque era parte del pensamiento de paz de Dios para nosotros, que en nuestra vida siempre estaríamos apartados para Él y seríamos perfectos para Él. Entonces, Dios, su gracia por nosotros, que se basa en su amor, en el plan que Él trazó
en el pensamiento de Dios de paz para nosotros, era una condición especial y maravillosa. Pero en ese plan se desvió, no por Dios, no, sino por el hombre. El hombre cae y entonces todo lo que Dios había hecho en nosotros se pierde. Parecía que el plan fuera a terminar. Parecía que los pensamientos de Dios allí fueran a acabarse. Ese era el plan de Satanás. Pero Dios establece un plan para volver nuevamente a restablecer nuestra condición de santos y limpios. Y lo hace por medio de Jesucristo, el plan redentor, el plan que Dios perfectamente diseña para volver a entrar en los pensamientos de paz de Dios acerca de nosotros. Entonces vamos entendiendo cuáles son los pensamientos de paz de Dios acerca de nosotros. Esos pensamientos estaban prediseñados desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4. Por lo tanto, el hombre cae y no había nada que hacer. Ante los ojos naturales, allí no había nada que hacer. Y aun cuando el hombre no entendía qué era lo que había pasado, porque la Biblia en el libro de Génesis relata la forma como Adán y Eva perdieron los pensamientos de Dios. Dice que ellos, después de que desobedecieron, tuvieron temor de Dios, se escondieron porque estaban desnudos. Es decir, ya no eran parte del corazón de Dios. Pero lo más maravilloso de todo esto es que el plan original de Dios no se ha perdido. Escogidos desde antes de la fundación del mundo, santos y limpios. Y dice en ese mismo pasaje de Efesios 4, 1 y 5, dice que y sin mancha delante de Él, bueno, leámoslo todo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí hay una cosa muy maravillosa, y es que como Dios todo lo sabe, y Dios, como siempre se les ha enseñado, Dios no dijo voy a hacer al hombre y voy a poner aquí un árbol para que él coma de él y caiga y entonces yo venga a salvarlo nuevamente. No, en la voluntad del hombre, el hombre toma la decisión de desviarse de su camino. El hombre toma la decisión de no vivir más en los pensamientos de paz de Dios, en su reposo, en su provisión, sino que el hombre decide querer vivir sus propios pensamientos. Mira aquí la importancia de los pensamientos de paz. Dios no lo obligó en la voluntad que nos ha dejado, la cual Él no toca, sino que somos nosotros dueños de nuestra voluntad de querer hacer o no hacer en nuestra vida su voluntad o querer hacer la nuestra. Eso depende de nosotros. Pero Dios quería que el hombre viviera para Él, que no se desviara del camino. Pero el hombre se desvía del camino. El hombre toma otro camino. Aún así Dios dice que habiendo sido predestinados también para ser adoptados hijos de Él, por medio de Jesucristo. Entonces ahí viene el plan redentor. Entonces ya también Dios, al conocer todas las cosas, también tenía un plan perfecto. Si el hombre caía, tenía un plan perfecto para volver a restituir esa posición de santidad. Escuche eso, porque la santidad les decía que es una posición que tenemos por Cristo, y ser limpios es una posición que hoy también volvimos a ganar por medio de Jesucristo. Bien, entonces, punto 1, escogidos antes de la fundación del mundo,
para ser santos y limpios, el hombre cae, Dios trae un plan redentor, porque predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces ahora volvemos a restituir, Jesucristo vuelve a restituir en nosotros esa posición de hijos. ¿Recuerda? Porque éramos hijos de Dios, pero por haber caído salimos de la presencia de Dios, ya no tenemos una comunión con Él, pero viene Cristo y otra vez volvemos a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ese tema de ser adoptados es porque antes nos fuimos de su presencia y ahora volvió Él por medio de Jesucristo a traernos. Es adoptar, es algo que ante nuestros pensamientos siempre lo relacionamos con los hijos adoptivos. Pero los hijos adoptivos son en términos naturales como algo que no le pertenece a la familia, pero en términos espirituales es algo legalmente familiar. Es decir, que ahora somos legalmente hijos por medio de Jesucristo. Ahí volvemos y restablecemos los pensamientos de paz de Dios para nosotros. Quiero que estemos mirando en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. En Deuteronomio capítulo 7, ahí Dios está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel, sobre su futuro. Recuerde que Dios tenía un plan sobre el pueblo de Israel. Sus pensamientos, los pensamientos de Dios sobre el pueblo de Israel era introducirlos a una tierra, la tierra de Canaán. Y ahí en Deuteronomio capítulo 7 es claro lo que estamos hablando en esta hora y quiero explicarlo un poco más. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y ha echado delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Jerseo, el Amorreo, el Cananeo, y todas esas tierras, todos esos pueblos que eran abominación delante de Dios. Dice: y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado. No harás con ellos alianza, ni tendrás de ellos misericordia, y no emparentarás con ellos. No darás tus hijas ni tus hijos, ni los tomarás para ti, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. En fin. Luego dice en el verso 6, un pueblo santo para Dios, porque tú eres pueblo santo. Aquí te estoy ratificando que Dios sigue mostrando sus pensamientos al hombre. La palabra dice, por revelación al apóstol Pablo, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Mira, aquí dice, porque tú eres pueblo santo para Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Mira los pensamientos de Dios sobre nosotros, porque esto era sobre su pueblo, el pueblo de Israel. Pero recuerde que en Cristo, según Efesios 1, 4 y 5, el 5, predestinados y ahora adoptados hijos suyos. El pueblo de Dios era el pueblo original, que se catalogaba por ser los hijos de Dios. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Pero hoy nosotros, por medio de Jesucristo, también pertenecemos a la familia de Dios. Entonces dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha adquirido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Recuerde que al inicio les dije que dentro de lo que Dios hizo desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, después de que caímos y vino la obra redentora de Cristo, Él lo hace es por su gracia, por nosotros. Y esa gracia está basada en su amor. ¿Sí? Mira lo que dice ahí. Dice que, sino por cuanto Jehová os amó. O sea, Él no nos hizo a nosotros sus hijos. Él no nos escogió antes de la fundación del mundo
no por ser más que cualquier otro pueblo, ni por ser menos que cualquier otro pueblo, sino por cuanto nos amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Aquí está ratificando el amor cuando nos formó y también el pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Pero dentro de esos pensamientos de Dios, Dios habla también de su fidelidad. Los pensamientos de paz acerca de nosotros es porque Él es un Dios fiel. Él es un Dios fiel. Y en ese principio de fidelidad, en ese principio de amor, Él ha puesto nuestras vidas para que podamos cada día gozarnos de ese plan de Dios para sus hijos. Y esto me trae mucho gozo, porque aun cuando pasamos por dificultades, entendiendo que Él nos amó y que nos hizo sus hijos, que nos hizo perfectos, es decir, apartados para Él, apartados para adorarle, para amarle, para honrarle, apartados para ser sus hijos, y siendo sus hijos vamos a tener los beneficios de Él para nosotros. En ese principio de Dios, de un pueblo santo, es en el que Él quiere que nosotros permanezcamos. Recuerde que les he dicho, santidad no tiene que ver con el comportamiento. Santidad tiene que ver con la posición. Y ahí me voy a centrar para la enseñanza. Porque si tú no entiendes este principio de vida, que desde antes de la fundación del mundo Dios lo definió para ti, vas a tener muchas dificultades en tu caminar, en el camino que Dios trazó para ti, en tu vida personal, en tu vida familiar y en todas las áreas. Porque ese principio te trae libertad. Ese principio te da a conocer que Dios es un Dios fiel. En Efesios capítulo 2, verso 10, también creo que lo leímos y hablamos sobre que Dios nos hace conforme a Cristo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, aquí está hablando de obras, de buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Pero esas buenas obras están basadas en el amor de Dios, no para salvación. Están basadas para cumplir el mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, en servir a tu prójimo, en ayudar a la gente, en servir, en hacer muchas cosas que Dios quiere que hagamos. Por eso Jesús es en nosotros esa creación perfecta, ese lugar perfecto en el cual podemos nosotros vivir plenamente la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Dice, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo, en Él, en el amado. Por ser creados en Él, vivimos en los pensamientos de paz de Dios. Pero creados en Cristo Jesús para buenas obras, obras que ya fueron preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas. Obras que Dios ha definido en las que tenemos que caminar. Pero tú quieres caminar por tus propias obras, por obras de ley, en comportamientos de hombres. Pero con Dios es diferente. Cuando Dios te apartó, te separó, Dios también puso en ti tanto el querer como el hacer de su perfecta voluntad. Cuando Dios te separó para Él, para que fueras santo y limpio, y aún habiendo caído,
cuando aceptaste a Cristo fue restaurada esa posición. Tú sigues siendo para Dios santo y limpio. Mire lo hermoso de la palabra cuando la podemos entender. Entonces, caminamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, pero ya somos santos y limpios. No caminamos haciendo buenas obras para salvación. No, caminamos haciendo buenas obras porque Dios quiere que las hagamos, porque eso forma parte de los pensamientos de paz de Dios para nosotros. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, en el verso 12, dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró con tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que Jehová juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón: estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor, te dice el Señor, no tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa, y del brazo extendido, con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios, avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios estará en medio de ti, Dios grande y temible. Mira, esto es algo que tiene que ver con la obediencia que Dios quería que el pueblo de Israel tuviera, que le obedeciera sus mandamientos. Recuerde que las leyes que Dios permitió que ellos tuvieran o que les dio en el desierto eran leyes para poder caminar por el desierto, obedecer a Dios, porque ellos eran un pueblo de dura cerviz, dice la palabra. Ellos eran un pueblo rebelde. Y recuerde que Cristo no había venido a salvarles. Aún la obra redentora de Cristo no había sido llegada a ellos. La gracia de Dios y su misericordia continuaba con ellos, perdonándolos mediante los sacrificios, mediante el derramamiento de sangre de machos cabríos, de palomas, de tórtolas, pero la gracia de Cristo no había venido sobre ellos. Dios los corregía de tal manera que la palabra dice que los afligía y los probaba. En Deuteronomio capítulo 8, verso 16. Mira, Dios guió al pueblo de Israel a través de muchas tribulaciones. Habían pruebas en su camino, desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida. Dios puso aflicción y pruebas para ellos. Dice en Deuteronomio 8:16, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Hoy pensamos que Dios sigue poniéndonos pruebas y aflicciones para que nos vaya bien. Eso ocurrió antes de la venida de Cristo, porque había un pacto que Dios les había dado para que ellos cumplieran, unas leyes para que Dios tuviera misericordia de ellos, que fue el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. El pacto de amarlos, el pacto de bendecirlos, pero ellos tenían que portarse bien.
¿De acuerdo? Ellos tenían que cumplir las leyes que Dios les había dejado. Por eso Dios los afligía y los probaba. Dios estaba dispuesto a hacer bien sobre el pueblo, pero Él tenía primero que ver sus corazones. Él tenía que ver su voluntad, y era de querer guardar los mandamientos. Por eso Dios estaba permanentemente guiándolos, y en su guía los afligía, permitía necesidades, permitía cosas en su camino para que ellos enderezaran su camino. Pues déjame decirte que mucha gente habla hoy de que Dios nos aflige y nos prueba. Déjame decirte que eso no es así hoy. Dios está en medio de todo, porque no podemos decir que Dios no está en medio de las circunstancias que hoy vivimos. Entonces, ¿quién sería Dios? Si Dios no está, como muchos han dicho, que en medio de esta pandemia, Dios no tiene nada que ver con esta pandemia, pues están equivocados. Porque la palabra dice que Dios hizo en Cristo todas las cosas, todas. Tú podrás decir, no, pero es que todas no implica la pandemia, no implica el coronavirus, no implica eso. Déjame decirte que sí, porque todas son todas y no podemos hacer excepciones de cosas. El hecho de que sean cosas malas no significa que Dios no tenga el control de todas esas cosas. No significa que Dios haya permitido todas esas cosas. Porque recuerde que con Job, Dios le permitió a Satanás que tocara a Job, pero le prohibió que tocara su vida, tocara sus bienes, tocara lo que estaba alrededor de él, pero que no tocara su vida. Cosas que Dios permite que pasen en el mundo, en la tierra. Pero resulta que nosotros estamos en la tierra como sus hijos que somos. Y al estar en la tierra, todo lo que Dios permita en la tierra, pues va a estar frente a nosotros. ¿Que nos toque? No. ¿Que va a estar en el lugar en donde nosotros estamos? Sí. Pero que nos toque, no, según su promesa. No te dejaré ni te desampararé. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Recuerde todos esos salmos maravillosos. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No habrá plaga que toque tu morada. Todo lo dice la palabra. Es decir, que estamos en el mundo, habrán dificultades. Dios permitirá cosas para la tierra a causa del corazón endurecido del hombre. Dios permitirá que el hombre trate de dañar la misma creación de él, porque es el hombre malo, el hombre natural que tiene la mente de Satanás. Y recuerda que Satanás vino solamente a matar, robar y destruir. Pero nosotros estamos en el mundo. La palabra dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, que esas cosas solamente llegan a nuestra vida. Todas esas aflicciones del mundo llegan a nuestra vida y nos tocan, no porque Dios lo permita que nos toquen, sino porque tú abres puertas para que entren a tu vida. Porque tú declaras con incredulidad, porque tú no declaras la palabra, porque tú estás hablando igual que la gente del mundo, porque estás hablando de la pandemia igual que la gente que no conoce del Dios Altísimo. Estás hablando, estás declarando, estás viendo con ojos naturales todo lo que está pasando. Por eso abres puertas para que esa aflicción te toque. No es que Dios permita que te toque a ti, es que tú lo permites. Porque con Cristo somos más que vencedores, porque con Cristo somos nueva creación. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si yo creo en lo que Cristo hizo por mí, por mi familia, por mi iglesia, por mi ciudad, estas cosas no me tocarán. Plaga no tocará mi morada.
pero no lo digo por arrogancia, ni por altivez, y voy a salir, y entonces a mí no me pasa nada. No, recuerda que cuando Jesús fue llevado para ser tentado por Satanás al monte alto, y allí Satanás le dijo: bótate, porque pues tú eres el Hijo de Dios. Dios mandará a sus ángeles para que te guarden y no te dejen morir. Créame que Jesucristo, inteligencia de Dios, vida de Dios, si Él se hubiera botado, algo hubiera pasado. Y no puedo declarar ahora porque no vengo a hacer ese tipo de declaración. Pero si el Jesucristo se hubiera dejado tentar y se hubiera botado, no sé cuál hubiera sido la historia, porque Jesucristo fue 100% hombre en la tierra y 100% Dios. Pero al ser 100% hombre, tenía las mismas emociones tuyas y mías. Lo que pasa es que Él las sujetó al Espíritu de Dios. Por eso incluso en su caminar y en su hablar, Él siendo 100% hombre, 100% Dios, sujetó su parte de hombre, sus emociones, al Espíritu de Dios. Y por eso reprendió a Satanás. Por eso Él lo desechó. Y quiero que ahí entiendas algo. Y es que nos han enseñado por mucho tiempo que las aflicciones vienen de parte de Dios para que nosotros volvamos a retomar el camino. Ocurren dificultades grandes, les decía en la enseñanza pasada, que a veces hasta le echamos la culpa a Dios. Y con ese pensamiento de santidad que nosotros a veces queremos dar, decimos que Dios lo hizo, que Dios permitió que la enfermedad, el accidente, la muerte de alguien o algo para que yo recapacitara. No, amado, Dios no obra así, y más ahora. Dios obró de pronto en algún momento atrás, como lo vimos en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Ahí en el capítulo 8, verso 16, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, afligiéndote y probándote para que tú, ¿para que qué? Para que te fuera bien. Pero Dios hoy no obra así. Hoy no está obrando Dios de esa manera, porque ya por Cristo hemos sido nuevas criaturas. Dice Deuteronomio 8, 16, dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres. Está amonestándolos Dios. Está diciéndoles: acuérdense. O sea, cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que te ordenó hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen. Entonces, esto es lo que hemos pensado siempre, de que cada vez que eso empieza a pasar en nuestra vida, entonces nos desviamos del camino, nos enorgullecemos en nuestro corazón, nos olvidamos de Dios, del que sacó al pueblo de Egipto, de casa de servidumbre, y que nos olvidamos que Él hizo grandes prodigios y maravillas, y que espantó serpientes, escorpiones, que dio agua en el desierto. Dice la palabra que nos vamos a olvidar de Dios en medio de esas circunstancias de crecimiento, éxito, triunfos. Entonces Dios dice: acuérdate de Jehová, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Dice que más si llegares a olvidar a Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y sirvieres a otros dioses, entonces vendrá sobre ti ¿qué? Aflicción, tristeza. Aflicción, tristeza.
vendrá sobre ti, afligiéndote y probándote para que a la postre salga bien. Entonces, esto no ocurre hoy para nosotros, porque en Cristo fuimos limpios y ahora somos apartados para Dios. Ese es el nuevo pacto. Escuche, ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo plan de Dios para nosotros. Esos son los pensamientos de Dios para nosotros. Las aflicciones ya no provienen de Dios para nosotros. Las enfermedades están en el mundo y nuestro cuerpo es mortal. Las enfermedades ocurren en nuestros cuerpos primero, porque a veces descuidamos nuestra apariencia personal, nuestra apariencia física. Descuidamos a veces en la comida, comemos mal. A veces no nos cuidamos de la lluvia. Salimos en la mañana al frío y no protegemos nuestras vías respiratorias altas. Nosotros somos imprudentes con nuestro cuerpo. Dios nos guarda y nos protege, pero tú tienes una casa en donde habita el Espíritu de Dios y Dios te ha dado a ti todo el poder, toda la habilidad para que cuides de esa casa. Ahora, Dios también ha prometido cuidarla, pero tú debes hacer lo posible y Dios hará lo imposible. Tú debes hacer algo que Dios ha puesto en tus manos. Eres tú responsable de muchas cosas, pero si tú abres puertas para que aflicciones de enfermedad lleguen a tu vida. Ahora, hay aflicciones de enfermedad que llegan por herencias ancestrales. Ese es el viejo hombre y ahora somos nuevas criaturas. Levántate, corta con esas predisposiciones generacionales, córtalas para que tu vida sea diferente, tu vida sea en Cristo nueva y tus generaciones. Debes apoderarte de las promesas y de todo lo que Dios ha definido para ti. Bien, entonces hemos hoy entendido que las aflicciones y las pruebas que el mundo, incluso en el sistema religioso y en él a veces el cristianismo, también sigue hablando de eso. Hay iglesias que siguen enseñando y juzgan incluso a las personas que están enfermas y les dicen que están en pecado. Imagínense eso. Eso es un juicio que ni Dios no lo ha hecho, que Dios no lo va a hacer hoy, porque Cristo, ahora hay un nuevo pacto que de Jesucristo, y por Él hoy somos nuevamente hijos de Dios. Por Él hoy se ha restituido la posición de santos y limpios. Santos y limpios. Tenemos un espíritu limpio. Se está limpiando nuestra mente. Con la palabra estamos limpiando nuestros pensamientos. Estamos sacando todo lo que no le agrada a Dios. Estamos sacando todo lo que no nos sirve en nuestra vida. Estamos sacando todas las cosas que impiden que podamos hacer buenas obras. Amado, la salvación ha llegado a tu casa. Cuando aceptaste a Cristo, la salvación llegó a tu vida. Llegó la vida eterna, porque ahora tu espíritu es eterno con el del eterno. La salvación no es cuando te mueras. La salvación ocurrió cuando tú aceptaste a Cristo. La vida eterna no la vas a tener después de que pases a la eternidad. No, la eternidad te llegó el día que aceptaste a Cristo. Ahora eres un espíritu eterno con Cristo, con Dios. Tu cuerpo es mortal, tu cuerpo va a morir, pero tu espíritu va a ser eterno y tu alma también. Y un día tu cuerpo va a resucitar cuando Cristo venga y va a ser transformado. Pero hoy tenemos que vivir en los pensamientos de paz de Dios. Y es que somos limpios, santos y limpios. Y ahora entra un nuevo componente que les he venido hablando y que hemos estado hablando en relación a nuestra posición en Cristo, que somos justos, santos y limpios. Es decir, somos santos, limpios y ahora
después de haber aceptado a Cristo, justos. Esos son los pensamientos de paz. Eres tú un hombre imperfecto, naturalmente, para el mundo, para tu familia, para los que te rodean. Pero para Dios, eres su hijo santo, apartado para ser hijo de Dios. Fuiste apartado desde antes de la fundación del mundo para ser hijo de Dios, para ser limpio. Y cuando Él nos adoptó después de haber caído, después de habernos separado, después de haber perdido la posición de hijos de Dios, Él, por medio de Cristo, nos adopta nuevamente y volvemos a entrar a los pensamientos de paz de Dios sobre nosotros. Pensamientos de paz y no de mal. Mira qué hermoso es eso. Para darnos el fin que esperamos. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Cuál es el fin que esperamos? ¿Cuál es el fin que tú y yo esperamos? En esta tierra esperamos poder vivir en el reino, recibiendo todas las cosas del reino, después de haber buscado primeramente a Dios, su justicia, su paz, su gozo. Lo demás vendrá por añadidura. Recuerde eso. Recuerde que la aflicción Dios la puso al pueblo de Israel para enderezar su camino. Dios puso aflicciones y tribulaciones en el pueblo de Israel para que sus pensamientos se volcaran a la ley de Jehová. Pero hoy, nuestros pensamientos son los pensamientos de Cristo. Por eso hoy nos llenamos de esa palabra, fiel y verdadera, para que podamos caminar en esos pensamientos, para que podamos vivir esa vida perfecta que Dios tiene para nosotros. Y son pensamientos de paz, son pensamientos que nos permiten llevar nuestra vida a otro nivel. Dios es fiel, siempre seguirá siendo fiel. Entonces, no declares más que Dios te está afligiendo, que Dios te está probando. Mira, vimos en la enseñanza pasada que somos probados ¿en qué? En nuestros fundamentos, en lo que hemos sobreedificado en Cristo. La palabra, el Espíritu Santo, las enseñanzas han puesto el fundamento que es Cristo, pero tú y yo hemos sobreedificado. ¿De acuerdo a qué? A nuestro creer. De acuerdo a nuestro creer, hemos puesto en nuestra vida la palabra en los diferentes niveles, bien sea hojarasca, heno, madera, piedras preciosas, plata u oro. Pensamientos frágiles, pensamientos que se los puede llevar el viento como la hojarasca, que pueden ser quitados rápidamente como el heno. Pensamientos que pueden ser destruidos fácilmente como la madera. O en nuestras vidas hay fundamento, hemos edificado sobre el fundamento que es Jesucristo, sobre su evangelio, sobre su amor, sobre su nuevo pacto para nosotros, con piedras preciosas. Somos edificación para otros, hemos madurado para ser testimonio de la gloria de Dios. Hemos madurado en la palabra para que el que nos vea la hermosura de Dios en nosotros. Cuando tú ves una piedra preciosa, no te gozas en ella, no la miras y la deseas y dices qué bonita. No queremos que el mundo nos desee lo que tenemos dentro de nosotros. ¿No te han dicho muchos? Ve, yo veo algo en ti diferente,
Yo veo algo en ti muy hermoso, tu cuerpo resplandece, hermosea tu cuerpo. Yo no sé, tú eres tu paz, yo siento mucha paz cuando me acerco a ti. Eso se llama piedras preciosas. Y ahora cuando tú eres testimonio de la gloria de Dios, esa gloria chequina, ese reflejo de la gloria de Dios como la plata, que aunque es un reflejo que no es tan traslúcido, tan perfecto, pero luego cuando Dios comienza a llevarte a ese metal precioso que es el oro, en donde tú quieres toda tu vida vivir fundamentado solo en lo que Dios dice, agradarlo a Él, cumplir su voluntad, caminar por sus caminos, creer todo el tiempo en lo que Él dice, no olvidarse de sus mandamientos, ir por todo el mundo y hablándoles a todos para que crean en Jesucristo, enseñándoles la palabra. Cuando tú ya has hecho todo, porque no tienes que dejar de hacer lo demás para hacer lo otro, no tienes que dejar de ser profesional para ser pastor, evangelista, maestro. Yo soy profesional, el Señor me ha permitido tener una empresa, el Señor me permite ser un muy buen ejecutivo de muchas organizaciones, asesorándoles, pero también me permite servirle, me permite llegar a otro nivel, porque Él quiere que yo sirva. La palabra dice que Jesús no vino a ser servido, sino a servir, y ese testimonio lo damos. No voy a ser servido, voy a servir. ¿Tú crees que tienes que dejar de ser el profesional, la persona que Dios te dijo, te permitió ser, para poder llegar a ser un hombre de Dios, a predicar la palabra? Al contrario, lo podemos hacer con libertad. Esa es la paz, ese es el pensamiento de paz de Dios. Cuando el Señor me llamó, yo siendo gerente de una organización, de una empresa propia, de mi empresa propia, el Señor me llamó a servir en su reino. El Señor me dijo, ve a tal lugar mediante mi autoridad, porque esa fue la voz de Dios para mí. Cuando el apóstol me dice, quiero que me acompañes y ve allí y trabaja allí, sirve allí, colabórame allí, era Dios diciéndome, allí hay un lugar para ti, y me envía allí a Facatativá. Cuando Dios hace eso, yo empiezo a ver los pensamientos de paz de Dios para mi vida. Pero Dios no me dice, deja lo que esté haciendo. Aun cuando muchas personas me han dicho, como consiervos, otros pastores, que no se puede servir a dos señores. La palabra lo dice, sí, es cierto. Pero la palabra de Dios dice que seamos esforzados y valientes. Y Dios, yo le doy gracias al Señor porque me ha permitido trabajar y puedo servirle con libertad. Puedo bendecir a la iglesia también. Puedo, como en este tiempo, también servir para otros. Poderme desplazar, poder llevar alimento de lo que el Señor me ha regalado, poder también dar. Porque ese es el plan perfecto, el pensamiento de Dios. No estoy diciendo que los consiervos que trabajan de lleno en la obra, al contrario, qué bendición es hacer eso. Pero a veces tú y yo nos limitamos. Y muchos decimos a veces, no, pero es que yo no nací para eso. Yo colaboro en la iglesia y voy a ayudar en la iglesia, pero yo así estoy bien. Yo voy, llevo mis diezmos, mis ofrendas, voy, colaboro cuando puedo, ayudo cuando puedo, lo hago como yo pueda. Y bueno, yo sé que estoy sirviendo al Señor. Amados, sí, amén, es cierto. Pero quiero decirte algo. Los pensamientos de paz incluyen que tú tengas una actitud también para el Señor. Porque ahí la palabra dice que entonces nos dará el fin que esperamos. El fin que esperamos en esta tierra son todas las cosas que Él nos permite tener. Nuestra profesión, nuestra casa, nuestro auto, nuestros hijos en la universidad, poder viajar. Amados, Dios no está
en contra de eso. Al contrario, Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú crezcas. Pero tienes que conocer los planes de Dios de paz, sus pensamientos de paz. Dios quiere que tú entiendas que tú eres hijo y que tienes una posición como hijo, que tú eres apartado para Él, para vivir ese evangelio maravilloso y poderoso de Cristo, que te ha hecho Él limpio y que te ha hecho justo. Entonces, los pensamientos de paz de Dios para tu vida, el reposo que Dios tiene para ti, implica que tú creas que Dios restauró tu posición como hijo cuando tú aceptaste a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, que volvió a restaurar su santidad. Recuerde que Él te formó para Él, para ser parte de su familia, y que te hizo limpio. Recuerda que desde antes de la fundación del mundo, Él te hizo hijo, Él te hizo santo y te hizo limpio. A causa de la caída del hombre, entonces ahora te hace justo. Entonces por eso somos hijos justos, santos, limpios. Es perfecta la obra de Dios, perfectos son sus planes. Quiero, para finalizar, porque quiero continuar hablándoles un poco más sobre esto en relación al reposo de Dios, lo que implica nuestra vida en el reposo de Dios. Dios quiere cada día que tú vivas esa paz. Recuerda que en el libro de Lucas capítulo 2, el verso 14 habla de la paz en la tierra y la buena voluntad para con los hombres. Y recuerda que cuando Jesús estuvo en la tierra, hizo el bien. Buenas obras. Esas son las buenas obras que Dios quiere que tú hagas. Esas son las buenas obras en las que Él quiere que tú andes, sanando a los enfermos. Eso es una muy buena obra. Gloria al Señor, dándole pan al hambriento, ¿sí? Agua al sediento, visitando a los enfermos y yendo a las cárceles. ¡Qué buenas obras! Pero por esas obras no te salvas. Ya eres salvo. Esas obras solamente te permiten sobreabundar. Esos son los pensamientos de Dios para ti. Dios quiere que sobreabundes. Pero Dios quiere que tú vayas y traigas de la paz que Dios te dio, impartas su paz a otros. Por eso los pensamientos de paz de Dios sobre tu vida se cumplen en todas las áreas para que tú seas paz para otros, que el Espíritu de Dios que pone la paz en ti te llene a ti para que tú des a otros paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Entonces Dios, Jesucristo, estuvo aquí en la tierra haciendo el bien, sanando, ayudando. Habían personas que estaban muy afligidas. Entonces Jesucristo trajo la aflicción a ellos. No, Él vino a ayudarlos en medio de la aflicción. ¿Te das cuenta? Por eso cuando tú estás en aflicción, cuando estás en dificultades, Él viene a ti a través de su Espíritu o desde su interior. Corre ríos de agua viva del Espíritu y te ayuda en el medio de tu debilidad. Gloria a Dios, es hermoso. Y todo lo que Jesús hizo en la tierra fue para darle paz a los hombres. ¿Usted se imagina una persona enferma y atribulada? Y Dios, Jesucristo, viene y lo sana. Es para darle paz, para traer esperanza a su vida, para que su vida sea diferente. Una persona sana ya no ve la vida como la veía cuando estaba enferma. Ahora la ve diferente. Eso es la paz de Dios. Una persona cuando está en una dificultad de un negocio y entonces vamos y le aconsejamos, vamos y le ayudamos para que su vida vaya saliendo de esa aflicción. ¿Qué pasa cuando se restauran sus negocios? Cuando Dios permite que vuelvan nuevamente a tomar vida todas sus actividades profesionales.
viene paz también a su vida. Y no es que la paz venga por las cosas materiales, no. La paz viene por medio del Espíritu de Dios. Voy a compartirles esta palabra para finalizar la enseñanza, que está en Efesios capítulo 2, el verso 13. Es maravilloso. Vamos desde el verso 12, dice: en aquel tiempo, Efesios capítulo 2, verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el pacto. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, los gentiles y los judíos, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, a ambos, a los judíos y a los gentiles, matando en ella las enemistades. ¿En dónde? En la cruz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Entonces, tú y yo, que conocemos ahora que Él es nuestra paz, que conocemos los pensamientos de Dios acerca de nosotros, que son pensamientos de paz, los pensamientos de Cristo, nos hace hijos, nos hace santos, nos hace limpios, nos hace justos por medio de Él. Y eso que Él ha puesto en nosotros lo traemos al mundo, lo llevamos a las personas para que ellos también vivan en los pensamientos de paz de Dios para ellos. Gloria a Dios. Por eso es lo que Dios tiene para ti. Dios no quiere que pienses más en que tú eres una persona sucia, que el pecado mora en ti y que tú no sabes qué hacer. No te compares más como un trapo de inmundicia. La palabra dice que te hizo limpio desde antes de la fundación del mundo. Te hizo limpio, te hizo santo, te hizo justo. Bueno, limpio y santo. Justo te hizo después de que caíste y Cristo vino y murió por ti. Entonces cambia tus pensamientos, vive dentro de los pensamientos de paz del Señor y deja que su gracia, su paz, su bondad te llene siempre. Entra a formar parte de esa familia, que tus pensamientos sean los pensamientos de Dios, que la vida de Cristo en ti te haga crecer, te haga hacer cada día más un hombre de bendición, justo, santo, limpio, próspero, hijo, todo eso que agrada al Señor. Bien, muchas gracias. Disculpe que me estoy como pasando un poco del tiempo y que la descarga del audio a veces es un poco difícil, pero también les recuerdo que en la página, que en YouTube están siendo subidas todas y cada una de las enseñanzas que en este tiempo estamos teniendo. Les bendigo y deseo que la paz de Dios, sus pensamientos de paz en su vida cada día sean reales por medio de Jesucristo. Crean que Él lo que ha dicho lo cumple. Un abrazo, grandes bendiciones para todos.